He aquí las reflexiones de un cineasta colombiano, de un hombre que se encargó de redondear fragmentos de lo vivido y convertirlo en historias. Entre palabras y mundos que se transforman, existe su peculiar manera de mirar al mundo, la forma inconfundible del cine de Lisandro Duque. Yo empecé de cineclubista desde mi pueblo, desde que estaba muy pelado, que tenía 18, 19 años. En bachillerato mismo yo tuve un periódico estudiantil y siempre tenía una columnita ahí de cine. Después tuve un programa en la emisora del pueblo, en Radio Sevilla, y leía, hacía comentarios sobre las películas que estaban en carteleras en ese momento en los teatros de Sevilla, que eran el Real y el Alcázar. Ahora Sevilla no tiene salas de cine, pero yo, digamos, hice mis primeras armas de pasión por el cine en Sevilla. Me tocó leer sobre cine. Me hice a una biblioteca muy buena de cine, de lo poco que se conseguía acá en librerías. Soy un autodidacta del cine. Pero además en el año 1973 hubo una ley de cine de obligatoriedad de exhibir cortometrajes en las salas de cine, cortometrajes colombianos, antes del estreno internacional, de la película internacional. Y eso generó un mercado automático repentino de unos 80 cortometrajes por año. Que empezaron a buscar directores de cine por todas partes. Montaron una cacería, pues un bloque de búsqueda de directores de cine. Y ahí caí yo, como si supiera. Se decía, pues él dirige cineclub y escribe sobre cine, debe saber hacer cine. Estaban muy equivocados. Pero lo que sí recuerdo yo cuando empecé a hacer mis primeros cortometrajes es que por lo menos historias para contar sí tenía. Y me tocó aprender a los gorrazos muy empíricamente. Me enseñaban mucho los camarógrafos, que eran gente con un recorrido largo en producciones o en coproducciones internacionales que venían y los ocupaban acá, a ellos. Yo tengo una deuda de gratitud con esos camarógrafos que a las ideas que yo tenía para narrar visualmente, ellos le ponían el ojo, le ponían la cámara. Y ya en el año 82 sentí la compulsión, la urgencia de escribir un guión de largometraje. Yo no conocía las técnicas del guión y me fue muy útil un libro de Sergio Eisenstein, que ese sí siempre ha estado en las librerías, que es Reflexiones de un cineasta, de Sergio Eisenstein. Allá están las viejas. Afortunadamente yo tenía muchas ideas de una anécdota que venía desenvolviendo en la cabeza desde hacía rato, un drama que ocurrió en el pueblo mío justamente, en donde fue asesinado un amigo mío, que se metió a robar a una sala de cine de noche, se quedó, cuando se terminó la función, se quedó metido ahí, adentro, y se robó el realizo del fin de semana. Y el lunes, su proyecto era que el lunes por la mañana, cuando abrieran el teatro, se volaba. Pero él cometió un error, y es que a las 3 de la mañana se salió a robar papitas porque no había llevado provisiones pues para un encierro como de 2 días seguidos. Y un policía lo escuchó abriendo los paqueticos de manimotos o de chitos, etcétera, a las 3 de la mañana, y por eso lo agarraron. ¿Usted cree que yo me las quiso o qué? Venga para acá, arrímese. Entonces en la película yo decidí convertir a ese personaje en alguien que tiene que robar porque es un magnífico ciclista y necesita comprarse una bicicleta de carreras para poderse entrenar y prepararse, digamos, para la Vuelta a Colombia, la Vuelta al Valle, etc. Ese episodio afectó mucho a mi generación, y eso que vivíamos muy acostumbrados a perder amigos producto de la época de la violencia que nos tocó. Hasta la propia vida se arriesga en este deporte del ciclismo. Hoy, cuando los guiones tienen una duración y hay forma de medirles el tiempo de hora y media,
nos tomamos entre 7 y 8 semanas para filmar las películas. Pero en ese momento en que yo era un buñuelo, un aficionado, un amateur absoluto, metido nada menos que en la empresa de un largometraje, yo filmé un guión de 160 páginas en 5 semanas. Eso fue un descaro, un atrevimiento. Sin embargo, la película tuvo buena receptividad del público, pero nunca me perdonó el público que yo matara al héroe al final, que el héroe, además de fracasar en su empeño de conseguirse la bicicleta, además de fracasar en eso, muriera. No me lo perdonaron. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Están viendo Canal 1. Cuando yo hice mi película Visa USA, que es una película del año 85-86, esa película es una coproducción con Cuba. Y García Márquez, que siempre ha tenido muy buenos vínculos con Cuba, vive muy pendiente. Y para la sardina que está allá, oiga, no lo piense más. García Márquez vive pendiente de qué cine se hace en Colombia. Y en el 85-86 yo creo que fue la única película que se hizo ese año. En esos 2 años creo que fue la única película que se hizo. Y como fue en coproducción con el ICAI, él mandó a pedir una copia y se la mandaron a México, un VHS, y le encantó. Te quedarás porque te doy cariño. Y me llamó Gabo, allá me consiguió, me montó una cacería y me pilló en Cali. Obviamente yo me emocioné mucho, me gustó mucho la llamada, porque yo lo he admirado mucho a él y todo, y pues yo no podía creer que lo tenía al otro lado del teléfono. Y encima de eso que lo tenía para felicitarme, pues que porque acababa de ver Visa USA y que le había encantado. Me dijo, yo le decía, justamente maestro voy ahora para premiar aquí en Cali. Dice, si quieres dile al público que acabas de hablar conmigo y que a mí me gustó mucho la película, si te sirve de algo publicitariamente. Obviamente aproveché y le dije al público eso. A los 20 días me llamó y me dijo, ¿tú quieres hacer una película conmigo? Le dije, hombre, pues claro. Te quedarás cuando llegues al nido. Entonces me dio la lista, me dijo, mira, hay un proyecto de 6 películas con temas míos. Los temas míos son estos. Y me dio los títulos de las columnas y me dijo que escogiera. Entonces yo leí las 6 y la que me gustó fue una que se llamó, periodísticamente, se titulaba La larga vida feliz de Margarito Duarte, que contaba la historia de un hombre al que se le muere su hija de 7 años, la sepultan, y a los 12 años, cuando va a sacar los restos, la niña está intacta. Mi niña linda. Un road movie directo de Finlandia, Quindío, a Roma, Italia, al Vaticano. Es un héroe fabuloso, estupendo, un hombre muy provinciano que llega a Roma y no se deja impactar por la grandiosidad, por la monumentalidad de la ciudad. La anécdota que dio origen al guión de Los Niños Invisibles me la contó un amigo de Sevilla, Miguel Osorio. Y me duele que Miguelito haya muerto una semana antes del estreno de esta película en Sevilla. Yo no la escribí para niños, yo no me siento con esa habilidad. Y admiro a los que dicen, yo escribo para niños. No, yo no la escribí para niños, ni la filmé para niños, pero curiosamente los niños resultaron siendo sus hinchas más furibundos. Tal vez hubiera podido estar menos perturbado por ella. Los adultos la miran con otra óptica, no la miran como un manual de instrucciones para hacer diabluras y travesuras en la noche, sino que la miran como una reminiscencia nostálgica de la infancia. Hombre, los actores del conflicto fue una historia que me contó un excomisionado de paz, Chucho Bejarano. A Chucho lo mataron en 1999. Chucho me contó que cuando él fue comisionado de paz, o asesor del comisionado de paz, Carlos Sosa, en la época de Virgilio Barco, unos vivos lo habían engañado en el pueblo mío. Mío, esos paisanos ellos son unos pícaros y unos vivos. Y yo, ¿por qué? Digo, porque la otra vez habían 3 supuestos guerrilleros que querían
desmovilizarse y desmovilizar toda una columna guerrillera en Sevilla. Me voy a hacer pasar por un comandante guerrillero. Voy a decir que me quiero reinsertar, que quiero entregar esas armas al cambio de un exilio en España. Toda la parafernalia, esa reinserción se quería hacer con todos los juguetes de un proceso de reinserción. Y no llegó nadie. No llegó nadie y las gentes de la vereda les contaron. Y yo, no, esos son unos vivos que viven por acá cerca. Yo no la conté con campesinos ni muchachos de provincia, sino con mimos teatreros bogotanos, callejeros, que simulan que se van a zona de combate muy caliente, etcétera, y desde allá simulan que son guerrilleros que se quieren reinsertar. Hágale. Y Cartagena la valoró como digna de inaugurar festival. Se estrenó frente a 2000 y pico de personas. Y más si son artistas. Estamos en un país libre, democrático. Y yo creo que el hecho de que haya ganado por votación popular del premio del público me permite tranquilizarme mucho con respecto al interés que la película suscite ya en públicos distintos al cartagenero. Yo creo que va a gustar. Pienso recuperarme de este posoperatorio que significó esta película. Fue un esfuerzo muy grande y ya pensaré en algún proyecto. Tengo varias historias. Es posible que uno de los referentes más importantes de la cinematografía colombiana en los últimos tiempos sea Lisandro Duque. Este hombre, que comenzó su Ilíada por accidente, suma hoy 5 largometrajes en sus haberes y contempla la posibilidad de seguir haciendo cine, contando historias que le permitan inmortalizar su mundo y presentarnos una porción intensa de sus perspectivas. Debo decir que el cine, sin que yo comparta pues esa mirada apostólica y misionera y sufridora del cine, pero sí es un oficio que reclama mucha abnegación, mucha disciplina, mucha perseverancia.